Bueno, hoy tenemos nuestra lección, nuestra clase de hoy se titula La religiosidad que mata. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo la religión va a matar? Pero hay religiones o la religiosidad que mata, porque vamos a ver hoy, como ya hemos visto en otras oportunidades, se muestran ahí unas personas religiosas en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que vamos a compartir, que está en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Hoy nos vamos a reencontrar nuevamente con el libro de Juan. El martes anterior estuvimos hablando sobre el arca de Noé, los días de Noé y todo eso. Hicimos un capítulo, una lección especial, pero retomamos nuestro libro favorito. Desde el año pasado estamos con el libro del Evangelio de Juan, que es rico, que es una joya literaria, una joya teológica de estudio que nos enriquece. Entonces, la religiosidad puede ocasionar la muerte no solamente emocional, espiritual, sino también hasta física. Cuando la religión se torna o se opone a la vida. A veces hay religión que se puede oponer a la continuidad de la vida, a un milagro también. Y es el caso del tema que vamos a ver esta noche. Entonces le decía que hay ritos, ¿saben lo que es ritos? Rituales, algunas cosas que se practican que no poseen o que no muestran la compasión, la misericordia. Y hay cosas que ocultan lo que llaman el legalismo. No sé si ustedes saben lo que es el legalismo. El legalismo es algo que imponen leyes, normas. Ustedes han visto algunas religiones en otros países que hacen cosas muy extrañas, ni siquiera extrañas, cosas que pueden negarle la educación a las mujeres. No sé si se han enterado que hay países que le niegan a la educación a la mujer, la someten. Eso es una forma de legalismo también. Extremismo. El legalismo tiene que ver con el extremismo, la ortodoxia, que no se le da una oportunidad a la persona ni de defenderse, ni de hablar. Vamos ahora a ver vamos a ver como de costumbre esa sección de ese mismo video. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla.
El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Les respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, ¿cómo se titula el tema de hoy? A ver si pueden leer allá atrás. Religiosidad que mata. Ya ustedes vieron por qué el título y según lo que acabamos de leer, o mejor dicho, de ver en la traducción, esa primera parte del tema, religiosidad que mata. ¿Por qué ustedes creen que le colocamos ese título, esa frase al inicio? Porque los religiosos que estaban allí, ellos intentaron hacer algo contra Jesús. Cuando la religión se opone a la vida, ellos estaban molestos porque Jesús había sanado ¿a quién? A un enfermo en un día sábado, que ese día para los judíos en aquel entonces muy sagrado, era un día de reposo, que ni siquiera la persona podía cargar con su camilla, no podía alzar peso, ni siquiera. Como el enfermo llevaba su petate, ¿se acuerdan de lo que es un petate? Es tiempo que no se ve un petate, o una esterilla. Y él agarró su esterilla, y ese día sábado nadie tenía que cargar una esterilla en las manos. Pero como ocurrió un milagro allí, de parte de Jesús, el dador de la vida, por supuesto, él estaba enfermo allí, pero ellos no preguntaron, no averiguaron, no analizaron, sino que impusieron su juicio, su condena inmediatamente. Entonces, abajo también hay una frase, rito sin compasión, el rostro oculto del legalismo. Entonces nos ubicamos en el librito, en la página 9, en esta versión. Ya escuchamos y vimos la nueva versión internacional, y esta es otra versión. En el versículo 1 vamos a avanzar adelante y vamos a que ellos muestren antes de continuar aquí, y ir con las preguntas de observación inductiva. Saludos, ahí viene nuestra amiga y hermana Milagros también, la que siempre recibe Milagros. Pase adelante, por aquí está también allá un asiento. Bueno, usted escucha como los lentes no le permiten ver bien, usted no ve bien estas letras, ¿verdad? No. Bueno, entonces estamos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 y 18, y precisamente llegó cuando vamos a leer y a compartirla en lo que vamos a ver en este pasaje. Ese pasaje de Juan 5 nos confronta, nos confronta con la vida de un paralítico, que no podía caminar, que permanecía postrado, estaba postrado allí, rodeado también de creencias religiosas, porque ahí había muchos también que tenían sus creencias en ese lugar. Él estaba allí, y esa promesa o esas creencias religiosas que prometían sanidad. Más adelante en los textos vamos a ver por qué les dice que prometían sanidad, pero esas sanidades nunca llegaban. Ellos estaban allí, y vuelvo a decir que más adelante también vamos a enterarnos cuántos años tenía ese hombre
enfermo. Y si avanzamos en la siguiente lámina, siguiendo con la introducción, o mejor dicho, en el otro, ahí mismo en esa lámina, ahí Jesús entra, irrumpe o llega a ese lugar donde había muchas personas que estaban en una condición no muy buena. Irrumpe en todos los que estaban allí esperando, alrededor de, era como una piscina, se le dice que era el estanque. Y él le hace una pregunta muy importante, radical, y sin mucha duda y sin mucho titubeo Jesús le preguntó, ¿cómo le preguntó? ¿Quieres ser sano? Se fue directamente al inválido que estaba allí o al que estaba postrado. ¿Quieres ser sano? Entonces ustedes pueden tener en su mente esa pregunta. ¿Quieres ser sano? Si quieren la anotan en su mente, se la pueden anotar a donde tengan la oportunidad, que es muy importante esa pregunta. Y así vemos el otro ítem que podemos ver, que así como en aquel entonces había muchos enfermos, hoy en día hay muchas personas también que están luchando con una enfermedad y siguen esperando junto al estanque, no al estanque de allá, sino un estanque espiritual o emocional. Siguen esperando ahí aferrada a rituales. Muchas personas hoy en día pueden estar también aferradas a tradiciones o a intermediarios. ¿Saben lo que es un intermediario? Es cuando buscan otra entidad espiritual para pedirle que intervengan por ello o que intercedan por ello. Es por ejemplo, que la hermana Ellen le pida a la perra que está por allí, Josefina, Daniela, y entonces ella utiliza a la perra como una intermediaria para que se comunique con el alcalde, por decirlo así. Le manda como un recado al alcalde. Entonces la perrita viene a ser una intermediaria. Y así nosotros podemos tener muchos intermediarios, ni siquiera reales, solo hasta imaginarios también. Entonces, hoy en día hay muchas personas así que pueden estar junto al estanque, aferrado allí a esos rituales, a esa tradición y a otras cosas, cuando la fuente de vida, ¿quién es la fuente de vida? La fuente de vida ya está frente a ellos, frente a usted y frente a mí, que es Jesucristo, como allí. Jesús estaba al frente del paralítico y él estaba más pendiente del mover de otra cosa. Y así seguimos avanzando así a la siguiente lámina y ahora sí entramos a las preguntas de observación así bruscamente. Hacemos la primera pregunta en el versículo 1. Ubiquémonos en el versículo 1 del libro de Juan, la página 9. Y allí abajo también se los coloqué. En la versión Reina Valera está ahí abajo. Pero en el librito lo leemos más directamente. Dice, ¿cómo dice? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La pregunta es muy fácil de responder. ¿Qué sucedió después de estas cosas que dice el versículo de Juan 5:1? ¿Qué sucedió después de esas cosas, de estas cosas? ¿Qué sucedió allí? Según el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y la respuesta está allí en ese mismo versículo 1. Después de esas cosas o de estas cosas que narra el escritor, ¿qué sucedió? ¿O qué había? Hay que una palabra clave que había, porque había una fiesta ¿de quién? De los judíos. Y los judíos hacían muchas fiestas. Sí, hacían muchas fiestas. Son muchas festividades. Hacían más fiestas que los de Cumaná. Sí, tenían fiesta. Entonces había una fiesta y ¿quién subió a esa fiesta? ¿O quién subió a un lugar ahí, a un territorio que lo menciona? Jesús subió ¿a dónde? A Jerusalén. Quiere decir que Jerusalén, de donde estaba Jesús, a Jerusalén es alto, ¿no? Y tampoco era tan cerca. Porque si en el contexto anterior, si vimos la vez pasada, él estuvo por Samaria, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo 4 que él estuvo en Samaria? Y saben la distancia de Samaria a Jerusalén, ¿se acuerdan? A ver, de Samaria a Jerusalén, más de 100 kilómetros.
Y se echó a patica de allí otra vez para Jerusalén. De Samaria subió a Jerusalén. Sí. Y allí cuando también iba, que él llegó a otra parte y sanó al enfermo, al hijo de un funcionario, ¿recuerdan? También él estuvo allí en Galilea, cuando llegó a Caná de Galilea, y de allí subió a Jerusalén. Por eso es que dice, después de estas cosas, es decir, después de él venir de Samaria, de sanar al hijo del funcionario, y subió para allá para esas fiestas. Porque los judíos anualmente o al año tienen muchas fiestas relevantes y muy importantes. Y ya Jesús sabía que estaba esa fiesta. Entonces estamos claros allí que había una fiesta en Jerusalén. Nos ubicamos en el contexto geográfico. Ya no estamos en Samaria, estamos ahora en Jerusalén. Avanzamos. La siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra el estanque mencionado en el versículo 2, en Juan 5:2? ¿Dónde se encuentra? También indica el lugar. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. En la otra versión que decía como un nombre diferente, pero a veces le dan un nombre Betsaida también. Betesda, Betsaida es el mismo nombre. Entonces, por eso es que hay algunas que se llaman Betsaida. Tiene un significado, eso tiene un significado. Lo pueden buscar como tarea. Entonces, ¿dónde estaba el estanque? Estaba, ¿a dónde? A la puerta de las ovejas. Ahí había una puerta que sacaban o entraban las ovejas, que la metían por allí, quizás para trasladarla a la venta o traerla, pero por allí entraban y salían, metían y entraban las ovejas en Jerusalén. Ubica cerca de las ovejas, perdón, de la puerta de las ovejas. Si el escritor menciona eso, era porque un lugar muy importante y era muy conocido por todos ellos. Es como las cuatro esquinas. Si usted le dicen que da en las cuatro esquinas, inmediatamente se ubican todo el mundo. Así que da el lugar allí. ¿Y cuántos pórticos había allí? 5 pórticos. Eran como plazas allí, plazoletas. La gente podía caminar así por alrededor. Se podían pasear y ver el estanque. Avanzamos. Ahora una pregunta de cantidad. Seguimos, ¿qué cantidad de enfermos se hallaban tendidos según o de acuerdo al versículo 3, Juan 5:3? Vamos a leerla, pues, a ver si los que están allá atrás están de acuerdo. En esto yacía es tendido, estaban tendidos. La palabra yacía, tendido, ¿cuántas personas estaban tendidas? Una gran multitud. No dice el número exacto, pero la cantidad es bastante, multitud de enfermos. Allí esperando un ritual, esperando religiosamente algo que le pasara a ellos o que llegara y fueran sanos. Imagínense, era como la emergencia, más que la emergencia del hospital. Y tendido allí tirados. Sí. Dice, en estos yacía en estos ¿qué? En estos 5 pórticos. Allí, en los 5 pórticos estaba llena de una gran multitud de enfermos. Esos enfermos eran, ahí lo describe, ciegos, ¿no? Cojos, paralíticos. Paralíticos. Algunos dijeron políticos. Paralíticos. Por acá me dice, no ofenda. Esperando, ¿qué esperaban? El movimiento del agua. Hay algo que movían el agua allí. Y un estanque era como una piscina. Un estanque es como una piscina, pues grande. Estamos allí bien, que ahí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Si nos muestra la siguiente pregunta, aquí hay 3 preguntas de observación. La primera, según el versículo 4, la primera de esas 3 que hacemos es ¿quién? Según la creencia popular de los enfermos. Había una creencia popular allí de los enfermos
que descendía al estanque. Leemos el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, ¿a dónde? Al estanque, y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, la creencia de ellos, según la creencia de los enfermos, ¿qué sucedía? Que descendía un ángel, de todos los días descendía, de semana en semana, de mes en mes, de tiempo en tiempo, y eso puede significar, qué sé yo, de 5 años en 5 años, si es que bajaba, pues, si es que descendía. Sí, ellos, esa era la creencia de ellos, pero no hay ninguna confirmación, y ustedes lo van a ver en el texto, ni más adelante, no hay ninguna confirmación que en verdad alguien haya sido sanado por el mover de esa agua. Por eso es que algunos dicen que era una creencia de ellos. No se ha confirmado de que eso haya sucedido. Eso era lo que ellos creían, porque ustedes saben que alguien que está enfermo cree de todo. Y el que tiene una necesidad, lo que les recomienden, se lo agregan, y lo que el médico le está recomendando a veces ni siquiera lo aplican, sino lo que le digan por allí cualquier persona. Hay personas, ustedes han visto que hay personas que cambian hasta la receta médica, o mejor dicho, hasta el recipe médico por algún vecino que le diga, no, no es así, haz esto, o le ponen dieta, no, no comas esto porque tienen la hipertensión, no puedes comer esto. La misma gente te dan las recetas y la persona no va a un especialista nutricionista o nutricional, y la persona empieza a hacer una dieta que no es la que le está recomendando el especialista, y después se pone seca o se pone peor, sufre de otras cosas o de otros trastornos porque no fue al especialista. Así ellos estaban, podríamos decir que parecido, ellos tenían su propia creencia de que bajaba un ángel, pero era, según ellos, de tiempo en tiempo. Eso era, bueno, pues, que tiempo en tiempo, un poco de años. Sí, bueno, todavía no llegamos hasta allá, no vamos a apresurar, vamos por pasos. Y él supuestamente resolvía el agua, revolvía. Y el que primero descendía, imagínense, ahora vamos a hacer una... por allá llegó el señor Venancio. Ajá, entonces, a ver si se me olvidó la pregunta. Creo que no. Ajá, yo lo descendía, pero era alguna lógica. Si ese ángel descendía y se dice que el que llegaba primero, ¿usted cree que un cojo podía llegar? ¿Cómo iba a llegar un cojo que no podía moverse? Un paralítico, los enfermos ciegos, ¿cómo iban a llegar si se movía el agua? ¿Cómo sabía un ciego si el agua se estaba moviendo? Es una pregunta lógica. Un ciego, un cojo y los paralíticos, esas tres diagnósticos, ¿cómo iban a llegar a ese estanque? Creo que no llegaban nunca, porque de aquí que fueran ya pasaba un tiempo en tiempo y se iba el ángel. Como todos querían ser sanos, seguramente quedaban al ciego y no lo agarraban. Sí, bueno, eso es una, pero por eso es que le digo que era una creencia de ellos. Era lo que ellos creían, pero quizás no sucedía. No llegaba el ángel, sí, era una creencia de ellos personal. Porque analicen eso y en el contexto en que ellos están. Imagínate, un ciego se mete al estanque, se podía ahogar. Y si se metían todos a la vez, era un despelote. Y el ciego, imagínense, el paralítico, ay Dios mío. Qué forma tan de ellos tener de pensar que iban a ser sanos. ¿Y ustedes creen que a nosotros también a veces no nos autoengañamos así? Creemos en cosas que son a veces ilógicas. Y no creemos verdaderamente a ese que nos dice, quiere ser sano, como Jesús cuando llegó allí a él y le dijo, quiere ser sano. Y me voy a adelantar un poco ya que entramos así a la pregunta de reflexión. ¿Cuántas veces Jesús nos habrá dicho a nosotros a través de alguien o a través de su escritura, ¿quieres ser sano? ¿Quiere que yo te sane? ¿Quieres poner tu fe en mí y no en las creencias, no en el mover de cualquier ángel, de cualquier agua, ni cualquier ramita, ni cualquier agua bendita? Sino verdaderamente Jesús nos dice, yo quiero sanarte, pero la gente tiene sus creencias como las tenían ellos.
esperando de tiempo en tiempo que el ángel bajara a moverse, y ellos ni siquiera podían ver cuando movía el agua, ni podían correr ni caminar. Más o menos reflexionen ya de antemano sobre esa situación. La segunda pregunta de observación, según ese mismo versículo 4, ¿qué pasaba con el agua cuando esto ocurría según la creencia de ellos? Ya se la adelantamos. ¿Qué pasaba con el agua? Ella se movía, se revolvía, había un rebolicheo allí. Ya esa la respondimos de antemano. La tercera pregunta. Ahora la pregunta, ¿se sanaban todos los que entraban en el agua? Según los que creían ellos, se sanaban todos, según el versículo 4, que dice, y quien llegaba ¿de qué? De primero. Y el primero que descendía, no solo que tocara el agua, que descendía, que se bajara y se metiera en el agua, en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado. ¿Ustedes se han dado cuenta o han sabido que cuando llegan a un lugar ya se acabó el cupo? No, solamente eran para 10 personas y en la cola hay 50, o usted llega y es el número 10 y de repente los que llegan, los números 9 llegan y no estaban en la cola. Aquí era el que llegaba primero. Una carrera tremenda, una prueba tremenda para esos enfermos. ¿No creen ustedes que es algo como un poco cruel? Dice acá mi hermana Ismeri, para una gran multitud, y que todos van a correr. Imagínense corriendo esa multitud, todos en la mente hagamos como una dramatización, un pensar. Ponle 1000 enfermos, cojo, manco, ciego, paralítico, corriendo al mismo tiempo para el estanque que iba a correr allí. Si hay estampida humana, una estampida cuando estamos bien, imagínense esas personas buscando cómo correr sin bastón, sin silla de ruedas, sin nadie que los llevara, porque el que estaba allí, que habló con Jesús, o que Jesús habló con él, no tenía acompañante. Otra observación muy importante. El paralítico allí no tenía acompañante. Y posiblemente toda la multitud tampoco tenían quienes los llevaran. Entonces, toda esa multitud corriendo cuando se moviera el agua, entonces, verdad que es cruel, ¿no? Pero eso lo había impuesto Jesús, Dios, o quién lo había impuesto así de esa manera. Ellos mismos Jesús no le había dado esa orden. Dios no le había dado eso, no estaba en ningún mandamiento. Y era una fiesta. Posiblemente de cada vez que se hacía la fiesta, por lo menos se tendrían como tradición, será. No dice claro, pero por el contexto pudiéramos decir, vamos a decir que era cada fiesta, cada año, por lo mínimo. Por lo mínimo se reunían esa multitud cada día de esa fiesta. Bueno, de esa manera, seguimos a la siguiente. Según el versículo 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esta pregunta es fácil también de responder como todas. ¿Cuántos años llevaba enfermo el hombre que aparece en esta historia, en que se enfocan ahí uno de los personajes principales? 38 años. Imagínense, no son 38 días ni 3 años, 38 años enfermo. 38 años esperando que llegara al estanque, meterse al estanque y después que movieran el agua. Imagina cuántos intentos, si fue que lo hicieron, cuántos intentos, más que intentos físicos, eran intentos emocionales que él hacía o a la espera. Es como, y bueno, y eso no es parecido, pero yo me acuerdo que mi abuela y mi mamá también tienen esa costumbre de que siempre dicen, ¿cuándo yo me ganaré la lotería? Siempre como esperando, siempre cuando me gane la lotería me compro esto. Ojalá salga y me encuentre una paque de billetes. Eso siempre lo he escuchado de mi mamá. Siempre tienen esa ilusión. Pues, siempre eso, querer ganarse el premio mayor, que no existe todavía, ¿no? Y no hay posibilidad de ganárselo tampoco. Entonces, estas personas o este enfermo tenía 38 años allí
que iba, no dicen que lo llevaban. Posiblemente alguien lo lanzaba allí. Entonces estamos claros allí. La respuesta, no hay duda. Aquí lo dice clarito, 38 años que estaba enfermo. Ahí está el rostro que representa en la dramatización, la carita ahí triste. No estaba alegre, tenía que estar triste, angustiado, cabizbajo, preocupado. 38 años esperando sanidad. Sí, 38 años esperando sanidad de esa fuente, de ese lugar. Avanzamos. De acuerdo con Juan 5:6, ahora el versículo 6, ¿qué le preguntó Jesús? Ahora el 6. Sí, es correcto. Esa es la pregunta clave. ¿Quiere ser sanado? Y leo el versículo completo. Cuando Jesús lo vio tendido. ¿Quién lo vio? Jesús. Inmediatamente cuando llegó a ese lugar, puso la mirada en él. Ya Jesús sabía que él tenía 38 años, porque Jesús sabe todo. Y entendió, dice, entendió. Jesús entendió, dice que entendió, que ya llevaba mucho tiempo. No dice que alguien le dijo, sino que entendió. Que ya llevaba mucho tiempo, le dijo, es la frase que les dije que tuvieran escrita en su corazón, en su mente y en el papel, quiere ser sanado. El 7, debemos ir el 7. Le respondió el enfermo. Ahora vamos a escuchar o ver la respuesta del enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, porque entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Ajá. ¿Qué respondió el hombre cuando Jesús le habló? Que si quería ser sano. Sí, según el versículo 7. Sí. Nos hacemos esa misma pregunta, o si fuera el caso de nosotros, que Jesús nos dijera eso, ¿quiere ser sano? ¿Qué usted respondiera? Uno dice que sí porque ya conocemos él no conocía a Jesús. Él no conocía a Jesús. Pero vemos que él empieza a hacer como a veces también hacemos nosotros. A veces nos hacen una pregunta y empezamos a poner como excusas. Podemos decir, no, es que no puedo por esto, no puedo por aquello, es porque no tengo quien me lleve, no tengo esto, no tengo aquello. Y esperamos el último momento cuando ya no nos da el corazón, ni el cerebro, ni para respirar. Y es cuando estamos boqueando, es que vamos al médico. Pero mientras tanto uno empieza a decir, no tengo pasaje, es que los carros de bolivariano huelen mucha gasolina, es que primero se meten para allá arriba, para los Ipures, no va a llover hoy, o llovió, o es esto y aquello, y entonces empieza uno a poner tantas cosas y no responde a la pregunta esencial que nos hacen. Él quiere ser sano y él le dice, no tenía a nadie que lo metiera al estanque, porque cuando él iba, dice él, que otro descendía antes que él. Y es tremendo el pensamiento de él, de cómo esos ciegos y esos cojos y esos paralíticos iban primero que él. Él era el que tenía una condición más crítica, porque Jesús puso la mirada en él. Allí pone él todas esas, como diríamos nosotros, esas excusas, y desvía la respuesta. No le responde a Jesús como debería ser. Él lo que tenía que decir sencillamente, sí quiero. Pero él pensaba que ese señor, que le estaba preguntando a Jesús, él pensaba que que era uno más. Él no sabía que era Jesús, pues. Él no sabía que era Jesús, por eso es que le responde así. Pero él lo que tenía que decir, sí, quiero ser sano, quiero que me den un remedio, quiero buscar la solución. Pero él estaba aferrado al estanque. Su mirada, su corazón, su enfoque, todo veía como la sanidad, la solución en el estanque.
Para él no existía como ningún otro remedio, ninguna otra solución fuera del estanque. No nos aferremos nosotros así a un estanque artificial o un estanque ilusorio. Avanzamos. De acuerdo con Juan, los versículos 8 y 9, ¿qué le ordenó Jesús al hombre? Aquí viene el momento, el buen momento. ¿Qué le ordenó Jesús al hombre enfermo y qué sucedió inmediatamente? Leemos el versículo 8. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, toma tu petate, tu esterilla y anda, camina. Y el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, traducido al cumanés, su petate, y andaba, y aquel día era sábado. Y ya les dije al principio que los judíos los días sábados no cargaban con su petate, no trabajaban, no hacían ninguna labor. Entonces, ¿qué le ordenó Jesús en primera instancia? El verbo levántate, el verbo levantar, porque estaba postrado. Y no solamente postrado físicamente, mentalmente también estaba postrado este hombre. Emocionalmente también estaba postrado. Y también les dijo, toma tu lecho y anda. No solamente que él se levante, sino que se vaya, que camine, que haga su vida, que retome a su vida social, su vida familiar y siga adelante. ¿Y qué sucedió inmediatamente? El hombre, ¿qué hizo? Se quedó allí sentado, se fue para el estanque. ¿Qué acción tuvo el enfermo? Aquel hombre fue sanado. ¿Y cómo se supo que fue sanado? ¿Por qué? ¿Qué tomó él? Tomó su lecho y anduvo, es decir, caminó normal. Antes no podía caminar y ahora, después de la orden de Jesús, sí caminó. El Señor, ¿qué hizo Dios? Jesús lo sanó. Allí vemos a Jesús, que es el mismo Dios, teniendo la misma autoridad, el mismo poder del Dios Padre, de sanar a los enfermos, y no fue necesario echarle agua, ni ramas, ni siquiera hizo mucho, ni siquiera una oración hizo, solamente dio una orden. Levántate, está en modo imperativo, ¿no? En modo de orden. Levántate, de Dios una orden. Toma tu lecho y anda. Y el hombre al instante quedó sano. Tomó su lecho y se fue. Y aquel día era sábado. Ahora es que viene ahora la otra parte ahora con los religiosos. Según Juan 5:14, ahora avanzamos. Bueno, ahí si podemos ver, bueno, avanzamos al 14, que uno, pero vamos a leer por lo menos desde el 10 para llegar al 14 para ubicarnos bien. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, ¿qué le decían? Es sábado. Es lo primero que le dicen al que fue sanado. Es sábado. No te es lícito llevar tu lecho, es decir, estaba prohibido, no se te es permitido llevar tu petate hoy sábado. Inmediatamente lo cuestionaron y lo juzgaron. El 11 dice, el enfermo le respondió que ahora estaba sano, dice, el que me sanó, es el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, me dio esa orden, yo lo obedecí, lo agarré y anduve. Entonces aquí podemos incluir una pregunta que no está aquí. ¿A quién nosotros debemos obedecer más? Es decir, al mundo, a otra persona o a Jesús, a Dios. A Dios, que es la orden que es la que debemos obedecer. Es como el ejemplo que le ponía anteriormente. A veces obedecemos a los compadres, a las comadres por los remedios caseros y no obedecemos a lo que nos dice el doctor o un especialista que tiene experiencia en esa área. Y así sucede, a veces obedecemos más al que no debería obedecer. Y por eso nos vienen peores cosas y pasamos no solo 38 años, 40 y toda la vida enfermo. Sí, peor instancia, no quería. Siempre para allá, la mente, y ahora que usted me provoca en eso, me hace dar fuerza a la lengua. Y es lo que la mayoría, ese es el estanque que la mayoría de los seres humanos tienen. El brujo. Desde que nace en la mente, el brujo. Ese es el estanque de la mayoría de la gente, el brujo. Y a veces piensan que el brujo tiene más poder que Dios, porque al ir a los brujos estamos
dándole la espalda a Dios y negando el poder de Jesús, negando todo. Y aquí vemos en esta historia lo que hizo Jesús con el paralítico, lo que no hicieron los ángeles, ni lo que se removía por allá. Sí. Jesús no hizo truco, no hizo magia, solo dio una orden. A veces vemos que muchas personas, y no solo los brujos, mi hermano, vamos un poquito más allá. A veces hay religiones, hay templos, hay lugares que aparentemente son como si fueran cristianos y practican cosas, el sincretismo, practican cosas mezcladas con la palabra y te hacen también un ocultismo, una brujería empaquetada allí y te mencionan a Dios, pero te están haciendo una práctica que no es bíblica. Te la meten allí y te dicen, venga, que vamos a orar por el agua. Y te venden y comercializan y se aprovechan de ti, como también se aprovechan de los brujos. Hay también casas, lugares que lamentablemente ahorita hay que tener cuidado, también se lo digo para advertirlo, ¿no? Cuando vean en un lugar, en una iglesia, en cualquier lugar religioso o cristiano que se haga llamar evangélico, que estén practicando cosas, que venga, que te voy a echar el agua, que te voy a echar sal, que te voy a echar una ramita, algo así extraño, no. Se tiene que orar en el nombre de Jesús. Orar por los enfermos, sí, en el nombre de Jesús. Que sea Jesús que haga. No es que yo decir, yo te sano por el poder de Jesús. No soy yo que sano. Es Dios que nos pregunta, ¿quieres ser sano? Y uno le diga al Señor, yo quiero ser sano, ayúdame a ser sano. Y Él hará. Pero hay cosas a veces que se han mezclado. El diablo se ha metido en muchas iglesias hermanas también para mezclar cosas, como le dice, cosas raras que no son conforme a la Biblia. Es por eso que aquí le estoy diciendo que Jesús no tenía nada en la mano, no tenía crucifijo, no tenía agua, nada. Dijo, levántate y ya. Ajá, el 12, me quedé en el 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese hombre? ¿O quién es el hombre que te dijo, toma tu lecho y anda? Están averiguando los judíos. Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque no conocía a Jesús, ni su nombre. O sea, porque Jesús se había apartado, pues había una multitud en aquel lugar. Jesús se apartó de entre toda la multitud. Después de estas cosas, ahora entramos a responder la pregunta en el versículo 14. Después de estas cosas, lo halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, has sido sano. Muchachito, tú fuiste sanado. No peques más. Subrayen esa frase, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Una advertencia, ¿no? Un consejo. ¿Cuántos consejos nos han dado a nosotros Dios a través de su palabra? Cualquier persona, según los términos bíblicos o según la Biblia, nos dan consejos. Y a veces uno vuelve otra vez, como el cochino, después de ser lavado, vuelve el charco. Y el perro después también vuelve al vómito después de vomitar. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido? No peques más, para que no te ocurra algo peor. ¿Dónde volvió a ver Jesús a este hombre que había sido sanado? ¿Dónde? Por allá atrás, según el versículo 14. Y el que había sido sano y el que había sido sanado no sabía, el 14, perdón, en el templo. Sí. ¿Le halló Jesús en el templo? Ok. Correcto, estamos de acuerdo. Le halló en el templo. Él primero lo sanó allá, estaba en el estanque, y después ahora lo consigue. Después que pasa, se lo consigue en el templo. ¿Qué le dijo Jesús sobre su sanación? Según ese mismo versículo, ¿qué le dijo sobre su sanación? Sí. Ha sido sanado. Entonces, no peques más. No peques más. ¿Qué advertencia le dio Jesús al hombre después de sanarlo? ¿Cuál es la advertencia según ese mismo versículo? ¿Para qué? No peques más. ¿Para qué? La advertencia es para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, si uno persiste en pecar, ¿qué puede acarrearnos? Cosas peores. Si no cumplimos con las recomendaciones médicas, ¿qué nos sucede? Aún en lo natural, en lo físico. Si no nos acatamos las recomendaciones médicas, más peor. Y ya mucho le han sucedido así, muchísimo. Están en tumba, lamentablemente. Están en la tumba porque no escucharon ni obedecieron los consejos del médico. Si nosotros no escuchamos los consejos de Jesús que están aquí en la palabra, ¿qué nos puede ocurrir? Cosas peor.
Amén.